Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tras las líneas, programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Programa que destinamos a conversar desde la perspectiva de las ciencias sociales sobre los distintos problemas que nos aquejan como sociedad, como personas, como humanidad, en la dimensión latinoamericana o mundial o de la sociedad chilena en particular. Hoy día vamos a seguir, pero desde una perspectiva muy particular, la conversación sobre lo que significa o han significado, más allá de los detalles, de los resultados, más bien los procesos electorales, pero desde la perspectiva particular, no de la ciencia política o de la sociología, sino de la psicología y el psicoanálisis. Tema que es extremadamente complicado, pese a que esto existe desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en los estudios iniciales de sociología, uno de los libros fundamentales que uno leía no referido estrictamente al fenómeno político, aunque de hecho derivaba yo creo que del problema fundamental de lo que fueron el nazismo y el fascismo, el famoso libro de Erich Fromm, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. ¿Cómo se psicoanaliza una sociedad? ¿Cómo se psicoanaliza un fenómeno político? Es extremadamente complicado. Pero aquí hay un punto que es bien interesante lo que ha ocurrido en las últimas décadas, sobre todo yo diría la última, y es que los análisis de la política, del fenómeno político, de los procesos políticos, de los proyectos políticos, hoy día quedan totalmente truncos si no se le introduce para entenderlos los temas que vienen de disciplinas como el psicoanálisis. Si recordamos, esta elección presidencial estaba llena de temas como lo que pasa que ahora la gente ya no vota por ideología, sino que vota por subjetividades, por emociones, por miedos. Entonces, de hecho, esas no eran categorías políticas, no eran categorías que entraban además en general en el análisis político, aunque por supuesto hay una tradición, sobre todo de ciertos fenómenos políticos como fueron los fascismos, por ejemplo, los llamados ahí a la subjetividad, a la creación del miedo. Incluso, digamos, cierto tipo de populismo, que también lo que buscaban era menos el análisis de proyectos o ideologías, sino de captar la emoción colectiva. Bueno, ¿cuánto de eso hay hoy día para poder entender los fenómenos que hemos vivido en el último tiempo? Es evidente que si uno toma el tema del estallido, ahí inmediatamente entramos en temas como los que acabo de señalar. Pero los procesos políticos, los procesos electorales es más complejo. Ahora, para hablar de esto, hemos invitado a
una persona que ya vino el año pasado a conversar con nosotros, que es una psicoanalista de primer nivel, muy conocida, muy atrevida en sus planteamientos, en el sentido intelectualmente muy creativa, eh, para entender todos los fenómenos que nos ocurren, pero de esa perspectiva particular que le da la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología. Se trata de Constanza Michelson. Ella es psicóloga de la Universidad Diego Portales y es autora de muchos libros. Y actualmente se dedica al psicoanálisis, pero también precisamente al análisis de las sociedades y de la sociedad chilena, y tiene muchos libros precisamente sobre eso, sobre los temas del miedo, sobre los temas de los problemas de autoridad, los problemas de responsabilidad, los problemas éticos que estamos enfrentando como sociedad. Y entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Constanza. Y lo primero, bueno, es partir con este tema más general para la gente común y corriente, pero también para la gente que tiene otras disciplinas. ¿Qué aporta el psicoanálisis? Que teóricamente nosotros es individual, es para las personas, con cada persona individual, sobre el fenómeno de la política, antes de entrar al análisis del caso chileno. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. ¿Qué aporta el psicoanálisis? No sé, no sé, cada persona que se analiza tendrá que decir en qué le aporta. Yo no sé si yo puedo decir qué aporta o no, pero lo digo de esta manera porque el psicoanálisis no necesariamente es una teoría. Yo creo que esto lo discutimos también la otra vez, ahora que me acuerdo, no es una teoría que uno aplique a la sociedad, no se hace un psicoanálisis de la sociedad. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, más que una teoría, si bien tiene una parte teórica, desde luego, es una clínica. ¿Y qué es una clínica? Es una manera de escuchar. Es una manera de escuchar antes de poner categorías por sobre las cosas y abstracciones. No sé si me entiendo. Y en eso se diferencia de otras psicologías o incluso de la psiquiatría. No sé si me explico. O sea, no hay una teoría de antemano, sino que hay una manera de escuchar que antes no existía. Antes del psicoanálisis, digamos, por la literatura quizás tenía esos modos de escuchar, pero es un modo de escuchar distinto a, eh, a ciertos saberes sobre las cosas. Eso es una clínica. Además, es bonita la palabra porque clínica viene de cliné, de cama, digamos, del gesto de inclinarse, ¿no? Un gesto de humildad para poder auscultar al paciente. Si uno no va a decir lo que sabe, sino que va a escuchar. O sea, el famoso diván. El famoso diván, se usa o no se usa el diván, pero y, y con esto quiero decir que el gesto del psicoanálisis, por eso el problema del psicoanálisis es que si bien uno puede estudiar psicoanálisis, esto es como el arte, nadie puede garantizarte que haya un acto analítico o que haya una obra de arte, digamos, en un artista, ¿sí? Entonces, a veces la escucha analítica, en esa escucha, a veces algo pasa, uno escucha algo, hay una intervención de una cierta manera en que algo toca la realidad. Me parece por ahí. Entonces, ¿cuál es el aporte a la política? Yo creo que más bien lo que hace el psicoanálisis es estar más bien como interrogando. Siempre el psicoanálisis, por eso a nadie le gusta, todo el mundo odia el psicoanálisis, porque no es ciencia, antes porque era, no sé, en la época de Freud, porque Freud era un degenerado, o porque por la cocaína, después hoy día porque el machismo o el patriarcado, en fin. Psicoanálisis, aunque nadie sepa muy bien lo que es, hay mucha gente que lo rechaza. ¿Te has fijado que eso existe? Como me carga el psicoanálisis. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Pero el psicoanálisis, insisto, es una manera de escuchar, y es una manera de escuchar que es incómoda porque interroga ciertos saberes cerrados, también los políticos. Por lo tanto, nosotros decimos a veces que el inconsciente es la política. ¿En qué sentido? En que uno está en conflicto con uno mismo, con los propios saberes incluso. Eso se hace en análisis, ¿no? Una disputa entre uno tiene que negociar, igual que en la política, la idea es poder negociar entre las distintas partes de uno. Ahora,
¿Qué pasa cuando llegan otras teorías u otras ideas y dicen, no, las cosas son así, a su cerebro le pasa esto, o usted tiene este diagnóstico, tal y esto? Por eso nosotros discutimos con esas cosas cerradas. No es que no pensemos que no existen, pero no es no es nuestro campo de trabajo. Nosotros buscamos, es como si nosotros buscáramos que un ser humano pueda ejercer una cierta política interior, poder generar soluciones de compromiso, ¿no? Conflicto, ¿no? Ahora, algo de eso, por supuesto, tiene que ver con la realidad social, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a resolver conflictos? ¿Qué política vamos a tener si desde el punto de vista subjetivo, piénsalo así, y ese sí es un problema del psicoanálisis, nuestras prácticas, nuestros discursos nos van empujando, nos van volviendo una especie de seres ineptos para el conflicto, ¿sí? Incluso desde la salud mental. ¿Sí? Cuando todo se mete en el saquito de que todo tiene un diagnóstico, un nombre, o que entonces, en fin, donde hay una explicación, no hay un sujeto responsable de decir, bueno, ¿cómo hago con mis propias contradicciones? ¿O cómo hago con lo que no me gusta de la vida, pero algo tengo que hacer? En ese sentido se parece mucho a a la democracia. Podría ser como la política ideal para el psiquismo. Pero te insisto, eh, el empuje es precisamente a que no podamos resolver conflictos. No, no porque seamos tontos, sino porque por las respuestas que nos damos. O sea, si, por ejemplo, psicoanálisis de la sociedad sería un oxímoron, sería simplemente algo que no tiene sentido hablar de psicoanálisis de la sociedad. No, me parece un exceso y es importante cuidar, digamos, cuáles son lo que no significa que uno pueda hacer ciertas interpretaciones, es decir, acá Mm, hay una locura social o hay pensamiento en masa, por supuesto que uno puede hacer todo eso. Pero te mm. insisto, lo interesante del psicoanálisis, o sea, la aplicación teórica del psicoanálisis generalmente no tiene muy poco de interesante y por eso suena medio como chamullento, es muy distinto al pensamiento psicoanalítico, que es una manera de escuchar. Entonces, no hay ni siquiera a veces porque, para qué ser psicoanalista, pero una manera de escuchar que dice, no, esto es un saber cerrado, están asumiendo esto, ustedes están, qué sé yo, diciendo que quieren esto, pero su acto está diciendo otra cosa. Eso sería una interpretación, que dice, aquí hay algo que están cerrando, pero no cierra. Es Fíjate como que un catalizador de contradicciones, si tú quieres. existen psiquiatras, psicoanalistas. Es que no es lo mismo. Hablo por experiencia que conozco y, digamos, de personas con las cuales he conversado. Pero también analistas sociales, políticos, muy conocidos, que, por ejemplo, interpretan fenómenos políticos eh, a partir estrictamente, y yo creo que está muy equivocado, pero estrictamente de categorías de tipo psicoanalítico. O sea, en un momento, para poner un ejemplo muy concreto, durante varios meses y un par de años, quizás 4, hubo pensadores intelectuales que interpretaban todo lo que ocurría y los problemas del gobierno en términos del narcisismo de Boric, por ejemplo. Eh, yo recuerdo un, un gran psicoanalista, ya fallecido, que interpretaba también el fenómeno del gobierno de Piñera en términos de narcisismo. Y yo tengo la impresión que ahí hay un uso indebido de categorías que explican ciertos fenómenos, pero que no explican los fenómenos políticos, son de otro tipo, de otra naturaleza, que los fenómenos que tú puedes explicar con esa categoría. Del mismo modo, como explicar comportamientos individuales solamente por lo que ocurre en No, la socialmente. sociedad o en la economía o en la política. ¿Qué opinas de eso?
No, estoy de acuerdo, o sea, de todas maneras me parece que, a ver, ¿cómo decir? Son cosas que van, o sea, tampoco son cosas separadas lo que pasa en la vida política de las personas, en la vida social y la vida individual. Está trenzado, pero eso es muy distinto a poder extrapolar conceptos y llegar y, o sea, eso no se hace ni siquiera en la clínica. O sea, así, llegar y tirar una observación y tirar una categoría. No se trabaja de ese modo. Entonces, una cosa es que, bueno, sí, existen, desde luego, conceptos que vienen desde el campo de la salud mental, pongámosle, más allá del psicoanálisis o la psiquiatría, y que, claro, se pueden espejear, que uno lo puede espejear en lo social simplemente para iluminar ciertas cosas, pero eso no significa que lo sea. No sé si me explico. No es lo mismo hablar de narcisismo en la clínica que para referirse a un gesto político de alguien. Me parece que ahí el uso del lenguaje es otra cosa, no es psicoanalizar lo social. De- pero, pero, Ahora, tú déjame puedes terminar, interpretar un hecho. pero Ya. espérate. Lo interesante, y eso sí, es algo que es importante, me parece a mí, en la lectura política, es ese trenzado. No se puede pensar, en mi opinión, mi humilde opinión, la política sin apelar a la condición humana, sin tratar de comprender algo de la condición humana, y la condición humana que es todo menos racional. Es racional, pero mucho no racional está cruzada por otras cosas. Entonces, cuando no se incorpora, me parece, algo de esa dimensión, la política se vuelve loca, pues bueno, no solo la política, la ideología es eso, son ideas que tratan de cerrar algo, no considerando lo que es el ser humano, un humano de verdad. Mira, hay un libro, estaba leyendo una autora últimamente súper interesante, no una autora nueva, una autora más antigua, Nicole Loraux, justo tengo un libro acá, donde ella, mira, toma una discusión, se pone a pelear con Sartre, que Sartre en los 60 monta una obra de Eurípides, Las Troyanas, y la monta en clave política. Entonces transforma, ella dice, Sartre, poco tonto, dice, pero es algo muy actual, por eso lo traigo. Se tienta con transformarlo todo a un lenguaje político, entonces pone a las troyanas, que son todas las mujeres, ¿no?, que quedan después de la guerra de Troya, que por supuesto el desenlace es bien fatal, y es una obra, es un gran duelo esa obra, es terrible, pero él la pone en categorías políticas, entonces le da la voz como casi de la resistencia de los pueblos colonizados hacia ese gesto Sartre. Y esta autora dice, esto es una estupidez. La obra en sí misma tiene algo que es muy interesante o es muy tonto, dice ella, transformar todo en ideología y no sabe leer, porque dice, en esa obra, en Las Troyanas, hay algo muy político, pero no forzado como lo hace Sartre, de poner los buenos, los malos, los colonizados, los colonizadores, sino que ella dice es el lamento de las mujeres en la guerra, el ay, ay, ay. Pero ¿cuándo es esa Pero, obra de cuándo? La de Sartre. ¿cómo? La obra de Sartre es de cuándo. Sartre en los 60 monta una obra, Ah, en los una, 70, ya, en los 70, claro. Porque ya había dejado de ser el Sartre anterior, que era exactamente lo contrario. El Sartre del existencialismo, ¿eh?, niega la política, no la entiende. sí, pero voy a otra cosa, lo que quiero enfatizar es lo que No hace sé, sí, pero es que me interesa eso. Ya, adelante. no sé, pero el punto más que Sartre es este gesto Sí. de tomar, de no leer a la letra, digamos, lo que hay ahí y escuchar lo nuevo o lo político que hay en otras cosas fuera de las categorías que uno quiere instalar de los buenos, los malos, los que imponen, ¿me entiendes? Esa es la discusión que ella tiene con la manera en que monta la obra Sartre, y es súper interesante porque entonces lo que ella toma dice hay algo que está como súper reprimido en todo esto y en la cultura completa, que es en la tragedia griega, es el lamento de las mujeres. Y ella toma una palabra que es el aei o algo así, que es como el siempre, el para siempre, y ella lo liga, es muy bonito, con el ay, ay, ay del dolor. Entonces dice, ahí hay un gesto muy político que rompe como ciertas categorías, rompe las razones de la guerra, rompe las razones políticas muchas veces, y eso lleva a cuestionar otra cosa, el sentido, ¿no? Eso también es una manera política, y eso se parece mucho al psicoanálisis. A eso voy cuando digo que el psicoanálisis, más que imponer categorías, interrumpe categorías cerradas. Y yo creo que además puede explicar algunos fenómenos específicos. Y, y una cosa que es muy interesante, por lo menos desde mi perspectiva, es
el que ciertos conceptos propios del psicoanálisis no explican, pero son una metáfora que permite explicar un fenómeno. El Sí, narcisismo, por ejemplo, uno puede hablar de narcisismo ciudadano o del narcisismo de los movimientos sociales, pero es una metáfora. lo que pasa Porque, es que, ¿sabes cuál es el problema de eso? Es que es una cosa descriptiva. Uno podría, supongamos, hablar del narcisismo de grupo. Pero eso es poco interesante en el sentido de que no pasa nada, no toca la realidad. No puede decir, oye, esto es un narcisismo en el grupo, el que sea. ¿Y qué? No por eso ese grupo no va a avanzar o no va a oh, chocar. absolutamente de acuerdo, pero te permite. Espérate. Pero sí hay algo, es que por eso digo que es más sutil la lectura. Uno sí puede decir, de repente, y esto sí tiene que ver el psicoanálisis, que hay una gran diferencia. O sea, como esto, te insisto, es una manera de escuchar qué es lo que uno escucha, lo que el otro de verdad dice. Entonces, cuando una voz cree que está diciendo algo, pero están diciendo todos lo mismo, cuando hay pensamiento en masa, o sea, que también puede haber pensamiento en masa en un individuo, o sea, cuando un individuo no habla, no se hace responsable tampoco por lo que dice. Eso tiene la forma del pensamiento. Freud en este ensayo de la psicología de las masas y análisis del yo, está distinguiendo todo el tiempo qué es una formación de masa, y una formación de masa es desde el totalitarismo hasta el enamoramiento, hasta la experiencia con las drogas, es decir, cualquier experiencia donde uno dice no hay yo, o somos un gran yo, o uno dice nosotros, uno habla en tercera persona. Eso sí se espejea en lo social como en lo individual. ¿Y por qué es interesante? Porque es el mismo, más que decirle narcisismo, que lo es narcisismo en este sentido, es narcisismo en el sentido de estar disuelto o estar como, ¿cómo decirlo? Fuera del registro de la responsabilidad individual, de hacerse cargo de las propias palabras. El camino del psicoanálisis siempre es eso es la ética, o sea, que alguien pueda decir no nosotros, sino que alguien responda por su deseo, por sus palabras, por sus actos. Eso no le gusta mucho a la gente, porque los seres humanos preferimos deshacernos, creemos que somos que estamos hablando, pero estamos hablando igual que todos, hablamos como loros a veces, ¿no? Repetimos. Entonces, eso sí, más que decir esto es narcisismo de grupo, uno puede decir, bueno, acá sí hay pensamiento en masa. Entonces uno puede apelar y obligar a decir, no sé, pues estoy pensando en los fenómenos de redes sociales, no hables de nosotros, di tú qué quieres y qué vas a hacer con eso que estás diciendo. Por ejemplo, uno puede interpelar. Y eso sí es un gesto que sí es una intervención, me parece a mí, ¿no? Por eso yo digo, solamente tiene sentido en los fenómenos sociales y políticos como una metáfora, no como un concepto explicativo de los fenómenos. Pero Pero, sí se puede explicar, por eso pero sí, pero no desde el sentido común de ciertos conceptos. Por eso digo que no es llegar y hacer esta aplicación salvaje de conceptos que vienen de la esfera hoy día de la salud mental, pero eso no significa que uno sí pueda leer eh, qué tipo de subjetividad está gestando un lenguaje, un movimiento, un fenómeno social. Eso sí se puede hacer. Que es distinto decir esto, este grupo, ¿me entiendes? Esto es narcisismo de no sé qué. Pero si uno puede decir acá, algo está pasando, o el miedo, ponte tú, está articulando, qué sé yo, sí, un tipo de pensamiento en masa. Por supuesto que eso se puede hacer, pero es otro no, tipo eso de sí, pero insisto, no puede explicarlo. Es una forma que te permite una cierta aproximación, y en ese sentido digo, es un lenguaje metafórico para el análisis de fenómenos colectivos. Pero en fin, dejemos eso y vamos a el tema de qué reflexiones o qué se te ocurre respecto de los fenómenos, el fenómeno actual, digamos, de lo que fue las elecciones, y si quiere, más desde el estallido para adelante, pero sobre todo interesaría, porque de eso se ha hecho, hablado demasiado, pero digamos, en estas elecciones,
¿Qué aproximación desde tu visión disciplinaria para interpretar, para ayudar a interpretar el significado de estas elecciones? O sea, yo no sé, no sé si tengo algo especial que aportar a esta elección, así como que hubiera una verdad detrás de lo que yo creo que la mayoría de la gente ve, ¿no? Que está ahí. Mm, A mí personalmente lo que me interesa, lo que me parece que es interesante de lo que viene pasando en este proceso político, como que está súper activo hace harto rato, ¿no? mm, Quizás de antes del estallido. El estallido lo precipita, pero hace rato es justamente, y es algo que yo discuto todo el tiempo, o sea, si algo escribo, no es que yo analice el proceso social, sino que, bueno, a mí el ensayo, a mí lo que me llama es localizar esas contradicciones, estar siempre mirando dónde, te insisto, algo se está cerrando como desde el feminismo, cosas que me interesan, digamos, desde el feminismo hasta un movimiento social, hasta lo que tú quieras, incluso con lo que las cosas que yo podría estar de acuerdo o no. Más allá de eso, es este empuje, te insisto, a definirlo todo, que es justamente lo que me parece que no hay que hacer porque uno deja de escuchar. mm. Entonces, ha habido como una exacerbación, hay algo como, o sea, yo pensaba por ejemplo, en los dos intentos de cambio constitucional, o sea, en los dos proyectos, pongámosle. Es como en algún punto no pudimos detenernos para decir, o sea, que no fuera un proyecto no significaba que iba a ser el otro, sin matices, sin discusión, sino que pasaba esto, ¿no? Pensamiento en masa, todo tiene que ser así, y si alguien llegaba a discutir esa idea, entonces lo que es muy fuerte me parece que impide mucho la posibilidad de nuevo, del conflicto, de que podamos estar en conflicto social, pero también en conflicto con uno mismo, es decir, quizás mi idea no estoy tan de acuerdo con lo que pienso. eh, es que son varias cosas, pero yo creo que la cuestión digital exacerbó algo que ha existido siempre de todas maneras, que es esta especie como de matonaje, de presión, a que es muy sancionado el que dice, oye, quizás no es para tanto, quizás están exagerando, quizás es menos, quizás es por aquí, quizás la idea del otro lado igual funciona. Yo tengo la impresión que de todas maneras acá hay como una especie de plataforma giratoria donde la política hoy día, los políticos pueden o exacerbar ciertas pasiones, tomar eso, que eso está ahí, digamos, o sea, si uno, eso es parte de la condición humana, si uno quiere exacerbar una pasión, puede hacerlo, o sea, inflamar, o por otro lado, otra cosa que a mí me parece que también está en el aire, que también las personas piden, que es cierto sentido común o el intento de que algo avance, de que algo pase, de que se pongan de acuerdo en algo, también está eso. Y está en la política el poder, me parece que eso es como la preocupación actual, ¿no? Si lo que viene vamos a tener políticos que van a inflamar, como hemos visto en otras partes del mundo, o va a ser el tiempo como de decantar todas estas pasiones de estos últimos años para un lado y para el otro. Ya, pero tú piensas que eso se ha exacerbado, es propio fundamentalmente, es de la naturaleza de la sociedad digital. Lo exacerba, pero eso es algo que existió siempre, pues no sé, el destierro, al que piensa distinto, al que va contra las ideas de la ciudad. No, claro, pero en la medida que la sociedad digital sea el modo de relacionarse y de constituirse, o sea, el pasar de una sociedad, digamos, del trabajo industrial y de muchas, de instituciones, a una sociedad digital, ¿eh? Hace que eso se exacerbe y mucho más, o sea, porque eso va a pasar a ser el modo de convivencia natural. Claro, no, y Bueno, lo que se exacerba también me parece que es esta idea de que las ideas en esta cosa lo digital tiene esta cualidad, bueno, es como la lógica financiera también del capitalismo de nuestro tiempo, que es, si no hay objetos, digamos, es inmaterial, por lo tanto se reproduce y se reproduce como un virus, no necesita justificarse, entonces las ideas, incluso las buenas ideas, y me parece que eso fue lo que pasó en las convenciones y en un montón de cosas en los últimos años, que las ideas se vuelven locas. Incluso las ideas más nobles terminan vueltas locas porque es como que se desprenden de su objeto
se viralizan, generan pensamiento en masa, nadie las puede criticar, hasta que chocan y viene la otra vuelta que dice cómo llegaron hasta allá, cómo lo hicieron así, ahora vamos para el otro lado. O sea, la locura, la definición de la locura es lo que no tiene límite. Y hoy día me parece que toda esta lógica, la lógica contemporánea, es de los sin límite. Las Es ideas, de los, las ideas son muy locas, digamos, es las de los ideas son muy ilímites, locas. dijiste. Es de los Sí, ilímites. la locura es Ya. lo que no tiene límite. Por eso es lo que no negocia, es lo antipolítico la locura. No negocia Bueno, la locura es una verdad solitaria, aunque sea una verdad de muchos. pero si miramos entonces, por ejemplo, lo fundamental de la sociedad industrial es una sociedad que obliga a la negociación de partida porque hay Había que 3.000 relación al o límite, 4.000 trabajadores claro. que están ahí. En cambio, y hay diarios que se leen todos a la misma hora, la gente o los ciudadanos, digamos. Entonces, hay eso que está permanente como constitutivo. En cambio, todo eso está disparado en la sociedad digital. Tú puedes oír las noticias, tener una opinión en cualquier momento y el otro oír otra noticia. O sea, yo creo que el concepto mismo de ciudadanía estalla con la sociedad digital. Es una posibilidad de la condición humana, ese es el punto. Por eso a mí me parece que a veces las intervenciones, igual que el psicoanálisis, son interpelar. ¿Qué vas a hacer tú? O sea, tú dices que eres esto. No, dime qué hiciste. ¿Cuáles son tus actos? Luego vemos con quién eres, digamos, más que decir quién eres, porque tú eres de este lado, del otro, lo que sea, ¿no? Mira, el Karl Kraus, este que le decían el antiperiodista, este escritor, es de principios del siglo XX, y él tenía esta revista que se llama La Antorcha, donde peleaba con todo el mundo, y él decía lo siguiente, decía, bueno, los medios de comunicación de masa han creado algo nuevo que se llama la opinión, ya en ese tiempo, y decía, la opinión está hecha de frases hechas y de clichés, y las frases hechas y los clichés van a causar guerras. Eso. O sea, no es nuevo, eso es lo que quiero decir. No, Esta pero, cosa de, o sea, el pensamiento en masa, además como inflamado en afecto, genera un tipo de conflicto que el problema que tiene, que el problema que nosotros tenemos en la clínica individual, es que un ser humano no se haga responsable, sino que quede ya, detrás de un grupo, de pero, una idea. pero lo que tú tienes hoy día es una, por último, en aquella época, las opiniones, claro, tú vas a decir que eso significaba que uno no se hacía responsable, pero las opiniones ¿eh? Eran opiniones que podían ser de alguna manera canalizadas, discutidas, reconociendo a quien las tenía. O sea, no, porque bueno, el Y hoy pensamiento día que... no, hoy día no. No, Hoy día, pero en el tiempo de Karl Kraus tuvo razón, tampoco. O sea, da lo mismo, pero estamos en el mismo punto. Me parece que, por eso me parece que, más que decir que es un fenómeno nuevo, exacerba una posibilidad y la respuesta es la misma de siempre, eso es lo que quiero decir. ¿Cuál es la respuesta o cuál es la intervención? No es que el psicoanálisis va a ir a intervenir ahí en la ciudad, pero para mí siempre es la interpelación. No me hables de nosotros, dime tú qué vas a hacer o qué hiciste o qué esto y lo otro, cómo vas a responder por tus palabras. Es pero, decir, en la época de Karl Kraus o en este tiempo, ¿me entiendes? No sé si me explico, el tratamiento a la enfermedad es la misma. pero fíjate que hoy, ahí tengo mis dudas que da para más largo, pero porque en la época, digamos, clásica de la sociedad industrial, en fin, eh, el nosotros era una manera que podía tener consecuencias negativas, pero sobre todo era una manera de ir más allá de la suma de individuos. Que solo se hable, yo entiendo que el psicoanálisis, por eso creo que tiene ese límite, está bien y tiene que hacer eso, pero hoy día, precisamente lo que te diría, los individuos e individuas de la sociedad digital, es que eso es lo que estamos haciendo, estoy hablando de mí mismo, estoy haciendo ya no hablo de nosotros, ninguno habla de nosotros, de hecho. En la sociedad digital
no se habla de nosotros, Sí, pero se no, habla, no, si se habla de nosotros, porque está lleno de grupos y uno habla por su tribu, eh, pero eso sí, pero creyendo soy que uno está yo el que hablando, entro al grupo. sí, po, pero creyendo que uno habla de manera individual. Acá la distinción, más allá de lo que las personas digan literalmente nosotros o alguien diga con orgullo yo tal cosa, no importa eso. La pregunta más bien es la diferencia entre el pensamiento en masa y la ética, la responsabilidad. Eso es todo. Entonces, esto no significa, no quiero decir con esto que desde luego organizarse no tenga sentido. Organizarse sí, pero cada uno responde individualmente. Y hay algo, sí, que se exacerba en nuestro tiempo, pero no solo por la lógica digital, sino por nuestros diagnósticos, por nuestras prácticas, es la conciencia ética. Es que alguien responda por sí. Mira, hay un prólogo, la otra vez encontré, siempre lo cuento porque me llamó la atención, un prólogo de la novela de Huxley, El Mundo Feliz, y es un prólogo, una edición 30 años después de la publicación de la novela. Él publicó esto en los años 30, o sea, esto es después de la bomba atómica, cuando publica esta. Del mismo Huxley? Sí, sí, es un libro que tiene un prólogo 30 años después, que él escribe. Y él dice ahí, bueno, en realidad que la novela él no le cambiaría nada en esta nueva edición, pero si pudiera cambiarle algo que no le gusta, es las alternativas que le da uno de sus personajes, el salvaje, que le da una locura y otra locura. Dice, es que todavía en los años 30 la locura me parecía divertida, pero ya no, o sea, ya estamos después de la bomba. Y dice, acá, y dice otra cosa, que se juntan. Eh, para él, las dos mejores distopias literarias son la de él y la de Orwell, y dice, bueno, la de Orwell ganó en el siglo XX, pero dice, la que viene es mía. La que viene va a ser parecida a la mía. ¿Y por qué? Y por eso mismo dice que a su personaje le daría algo que no le dio, la posibilidad de no actuar como un loco, de hacerse el loco, ¿no? Sino que de tener conciencia ética. Dice, eso es. O sea, eso, de nuevo, ese es el tratamiento a su distopia, que es la que él dice que es iba a ser la nuestra, que igual se parece, ¿no? Esta especie de narcosis así. Oye, la cantidad de gente medicada, eh, o las teorías que se tienen respecto del propio acontecer, donde uno no está incluido en eso. Sí, ese es el gran punto. O sea, las neurociencias son fantásticas, es un conocimiento increíble. Siempre que me preguntan, bueno, ¿y cómo se articula con el psicoanálisis? En nada, porque somos disciplinas distintas. Nosotros estamos en la ética, no en la moral. En la ética es que alguien puede responder por lo que hace, por su deseo. No es hacer lo que quiera, sino que responder a los conflictos de su vida de alguna manera, sin destruir, autodestruirse, ojalá, ¿no? Uno que hiciera lo mismo en la política. Entonces la neurociencia es fantástica, está diciendo, pero de algún modo, si uno ve los datos, no se ajusta a la cantidad de trastornos de salud mental que se describen. Eh, entonces hay saberes, o muchos de nuestros saberes, explican cosas, ¿sí? En las neuronas, cómo funciona, pero no nos hacen sujetos éticos. Desde el punto de vista político no sirve para nada, no sé si me explico, desde el punto de vista, servirá para otras cosas, pero no desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político no necesita sujeto que responda por su pedacito de mundo, ¿no? Cada uno. Y desde luego, bueno, por eso digo que creo que el tratamiento desde mi punto de vista es el más difícil, pero tampoco tiene nada de nuevo, es siempre el mismo desafío. El ser humano siempre está eh, discutiendo consigo mismo en términos de querer que otro tenga la culpa o querer uno hacerse responsable de ciertas cosas. Siempre estamos en esa pelea desde niños. Pues piensa desde chico, los niños se pegan con la mesa y dicen tonta mesa. Cuando grande, muchas veces seguimos haciendo lo mismo. Yo creo que sigue, estando muy de acuerdo y muy interesante, yo creo que sigue el problema de la acción, llamémosle, individual y de la acción de los individuos e individuas en algún tipo de relación social y de sociedad. Y en eso hay, digamos, yo creo que las disciplinas de las ciencias sociales, incluyendo el psicoanálisis, tienen miradas distintas. Y no, una no anula la otra. Claro,
Y eso yo creo fundamental. Bueno, tenemos que terminar porque además tú tenías que ir. Sí, pues tengo actividades de niños, eso es. También Muy tengo bien. la responsabilidad. Bueno, Oye, sí, pero un gusto y que tengas buen fin de año. muchas gracias por haber estado con nosotros, Constanza Michelson. Realmente ha sido una conversación muy útil, precisamente para irse abriendo las mentes respecto a comprender los fenómenos que nos pasan. Muchas gracias y muchas Gracias. gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.